Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Aunque te escondas debajo de las piedras, John, Dios hará justicia por mi hija, porque sabes que ella era un ángel de Dios y el ser más puro que puede haber en este mundo. Era muy buena hija. We are continuing our coverage of a Franklin man who was accused of killing his girlfriend in Colombia. Usted, señor John Nelson Paulus, asfixió a Valentina Tres Palacios mediante una acción de compresión en el cuello. Una joven promesa de la música electrónica cayó en los brazos de un extranjero que le propuso matrimonio en Colombia. Unos brazos que al principio la colmaron de amor y al final le cortaron el oxígeno. Yo soy el inspector y en este capítulo les contaré la historia de la DJ Valentina Tres Palacios y el estadounidense John Paulus. Un romance que causó asombro y dolor en una sociedad corrompida por el desprecio hacia las mujeres. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. El extranjero que silenció la música de Valentina. John Nelson Paulus, nacido hace 35 años en Wisconsin, Estados Unidos, salió del apartamento que había alquilado en Bogotá a las 10 de la mañana del 22 de enero de 2023. Arrastraba un carrito de supermercado, dentro del cual había una maleta de viaje azul cubierta parcialmente con una manta gris. Tomó el ascensor en el 8º piso y descendió con el carrito hasta el sótano, donde tenía estacionado el automóvil Volkswagen Voyage que había rentado. La cámara de seguridad lo captó cuando abrió el baúl del vehículo. Levantó con gran esfuerzo la maleta y la depositó dentro. Condujo hacia la localidad de Fontibón. Se detuvo en el Parque Los Cámbulos. Sacó la maleta del baúl y la arrojó dentro de un contenedor de basura. Luego fue al aeropuerto El Dorado para tomar un vuelo a Panamá. Ese país centroamericano era tan solo una escala para llegar a Estambul, en Turquía, y después a Montenegro, una pequeña nación europea ubicada en la península balcánica. Era claro que John Nelson Paulus quería irse lo más lejos posible de Colombia. ¿Por qué? 2 días después estaba en el aeropuerto de Tocumen, en Ciudad de Panamá, esperando su vuelo a Turquía, cuando fue requerido por funcionarios de migración. Lo llevaron a un cuarto separado de los demás pasajeros. Al sitio llegaron agentes de Interpol y le notificaron una orden de captura emitida por un juzgado de Colombia. John Nelson Paulus entró en pánico. Les dijo a los agentes que estaba huyendo porque el cartel de Medellín había matado a su novia y lo había amenazado a él, que si lo regresaban a Colombia estarían firmando su sentencia de muerte. Los agentes se miraron entre sí. El forastero hablaba de una organización criminal que no existe hace 3 décadas. En la noche del 24 de enero de 2023 fue deportado y aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La policía le puso esposas de color púrpura que simbolizan la justicia en favor de la mujer. Decenas de periodistas y camarógrafos registraron su llegada, mientras él trataba de ocultar su rostro de las cámaras. ¿Qué hiciste, John? ¿Qué hiciste? Valentina Tres Palacios, live session. Hot nights, colored lights, soft hips and your painted lips. You gave me one look and I was hooked, 'cause you know summer loving song. La música electrónica era el motor que hacía danzar el corazón de Valentina Tres Palacios Hidalgo. Estudiaba una tecnología en comercio y negocios internacionales, pero su verdadera pasión estaba en las pistas de baile y animando fiestas con su consola de sonidos.
A los 17 años comenzó su carrera como disc jockey y a los 21 se había convertido en una joven promesa del género. Sus mezclas en vivo le dieron renombre en las discotecas de Bogotá y comenzó a ser contratada para presentarse en otras ciudades. La tonada que escuchamos de fondo se llama Europa Vibes, una mezcla de la DJ Valentina, uno de sus últimos trabajos musicales, con el cual se presentó en varios países de Latinoamérica. A medida que se hacía más famosa, llamaba la atención de los medios de comunicación. Esta fue una de sus primeras entrevistas para el programa Colombian Fashion TV. Bueno, Valentina es una de las mejores DJs que encontramos en Cartagena y empezó a tocar hace poquito. Cuéntanos un poquito la experiencia. Bueno, hace 8 meses aproximadamente inicié con mi carrera. Me apasiona mucho la música y pues me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue la idea? ¿Dijiste algún día voy a empezar a tocar? Bueno, cuéntanos un poquito. Un día me metí a averiguar la de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué y ya hasta perder el miedo. Porque en las redes sociales promocionaba sus creaciones y lucía su escultural belleza que atraía a múltiples admiradores. Decenas de hombres le mandaban mensajes por chat tratando de conquistarla, pero todos fracasaban en el intento. Hasta que a principios de 2022, uno de esos pretendientes llamó su atención. Era un estadounidense 14 años mayor que ella. En las fotos le pareció un hombre apuesto e interesante. Ojalá hubiera ignorado su saludo. Luego de su deportación a Colombia, John Nelson Paulus fue llevado a un calabozo en el búnker de la fiscalía, a la espera de que programaran la audiencia ante el juez. La comunicación con los policías era compleja, pues él no hablaba español y no había traductores disponibles. La noticia de su captura se esparció por el ciberespacio hasta llegar a oídos de sus conciudadanos en Wisconsin. La prensa estadounidense hizo cobertura del caso y muchos quedaron sorprendidos por la situación, pues la imagen que tenían de Paulus era la de un cristiano consagrado a sus hijos. We are continuing our coverage of a Franklin man who was accused of killing his girlfriend in Colombia. John Poulos is facing femicide charges. En Estados Unidos, John trabajaba como analista financiero en una empresa de inversiones. Pertenecía a una iglesia cristiana, la cual bendijo su matrimonio con otra feligresa llamada Ashley en 2009. De esa unión nacieron 3 varones. La opinión pública conoció la historia de esa familia porque uno de sus hijos se enfermó de cáncer y hubo colectas comunitarias para financiar su tratamiento. Incluso fueron invitados al Capitolio a contar su historia de superación. John fue cambiando con el paso del tiempo. El marido amoroso se transformó en un hombre posesivo y controlador, según Ashley. En enero de 2021 se divorciaron, pero antes de firmar la separación de bienes, él tomó los ahorros familiares, los depositó en una cuenta bancaria en el extranjero y se fue de Wisconsin. Viajó a Turquía, Chipre, Ucrania y otros destinos, y gastó altas sumas de dinero en páginas de contenido erótico como OnlyFans. Buscaba mujeres hermosas en redes sociales y les escribía, buscando establecer alguna relación ahora que estaba soltero. Y así llegó a la vida de Valentina Tres Palacios. Empezaron a chatear en Instagram y sin conocerla todavía, John la invitó a Cancún, el famoso destino turístico en la playa de México. La colombiana aceptó con la condición de que el gringo viniera a recogerla a Bogotá. John viajó a Colombia el 11 de mayo de 2022, según el registro migratorio, y al día siguiente partió con la joven DJ hacia Cancún. Fue una primera cita por todo lo alto, entre 2 personas de mundos opuestos que se lanzaron a una arriesgada aventura. Le apliquen todo el peso de la ley. Eso le exigimos a la justicia colombiana y que ese desgraciado tiene que pagar por lo que hizo. De esta forma, Catalina Hincapié, la tía de Valentina, clamó por justicia ante la prensa. Al fondo se oía la música de su sobrina, que en mejores tiempos fue sinónimo de fiesta y alegría. Pero el 26 de enero de 2023, durante el funeral de la joven, fue una melodía de aflicción.
Las exequias se realizaron en la funeraria Capillas de la Fe. Asistieron decenas de familiares y amigos y hubo presentaciones de otros DJ en su honor. En el aire había más que tristeza, también rabia por la manera humillante en que le habían cegado la vida. Cuatro días antes, un reciclador encontró su cadáver en un contenedor de basura en el Parque Los Cámbulos. El cuerpo estaba plegado dentro de una maleta, comprimida a la fuerza con cinta negra aislante. La cabeza asomaba por una abertura, por lo que la habían cubierto con una manta gris. Todos los indicios apuntaban a su novio extranjero, el último con quien la habían visto. La madre de Valentina, Laura Hidalgo, tenía ese pálpito de mamá que pocas veces falla. Aunque te escondas debajo de las piedras, John, Dios hará justicia por mi hija, porque sabes que ella era un ángel de Dios y el ser más puro que puede haber en este mundo. Era muy buena hija. Y John, te digo donde quiera que estés, Dios hará justicia y tú vas a pagar. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Colombia es uno de los pocos países en los que el Código Penal contempla una categoría especial para los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres por su condición de mujer o por razones de género. En la normativa aparece como el artículo 104A e impone una sentencia de 20 a 40 años de cárcel para los victimarios. Aunque esta norma significó un gran avance para los movimientos de derechos humanos y el reconocimiento de las mujeres ante la justicia, en la práctica poco ha servido para aplacar la violencia contra ellas. Tan solo en 2022 hubo 614 feminicidios en nuestra nación, y apenas el 9% de esos hechos terminaron con el responsable condenado. El país particularmente ha generado una legislación muy importante en materia de prevención del femicidio o del feminicidio, pero es legislación y me parece que es letra muerta, porque realmente lo que uno encuentra cuando mira los casos de personas o de mujeres víctimas de personas que tienen celos patológicos, pues habían denunciado, habían sufrido maltratos, pero no hay una acción decidida del Estado para separar a esas personas más allá de una orden judicial de separación, de alejamiento. No existe un programa realmente de protección muy específico para estas víctimas. Quien habla es el profesor universitario Germán Antía, doctor en ciencias forenses. Con él conversé sobre la problemática y en particular sobre la celotipia, una conducta que ha impulsado a muchos hombres a sobrepasar la barrera de la cordura y la legalidad. Existe lo que los psicólogos llaman celotipia, personas que tienen celos patológicos, que aman, pero que a esa persona que aman quieren tenerla, quieren dominarla, y sí o sí tiene que ser de ese celópata o no es para nadie. Hay múltiples factores históricos, económicos y culturales que promueven comportamientos que violan los derechos y la dignidad de las mujeres. Pero ¿cómo se explica desde la criminalística que una persona celosa se convierte en asesina? La mayoría de personas tienen o sufren celos, en particular cuando tienen la amenaza de una relación amorosa o afectuosa que cree que van a perder, pero la mayoría de personas son capaces de elaborar este sentimiento de pérdida. No ocurre así en el caso de las personas que tienen celos patológicos, lo que en psicología se llama celotipia. Y aquí es una elaboración negativa de la relación afectuosa con las personas, en la cual el celotípico cree ser el dueño de las personas
Y por esa razón este comportamiento es algo patológico que el celotípico no puede controlar y por lo tanto se vuelve un comportamiento patológico que en la mayoría de casos o en muchos casos, como lo hemos visto en criminalística, termina con un hecho criminal. La señora traductora, por favor, le indica al señor John Nelson que se presente, que nos indica su nombre. Mr. John, please introduce yourself. Hello, my name is John Nelson Poulos from the United States. John Poulos fue presentado ante el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá para las audiencias de control de garantías. Con varias deficiencias en la traducción simultánea, el detenido escuchó con cierto desgano un recuento de su relación con la DJ. Según el registro de los movimientos migratorios y los testimonios de allegados a la pareja, después de la primera cita en Cancún, el estadounidense viajó otras 2 veces a Colombia. Estuvo 1 semana en septiembre y 3 días en noviembre antes de ser capturado. Su relación con Valentina fue prácticamente a distancia. La fiscalía presentó como evidencia la declaración de una amiga del artista. Valentina lo conoció por internet. El tipo la invitó a México para conocerla. O sea, ahí comenzó el amorío de ellos. El tipo le mandaba plata todas las semanas, sin falta, por una empresa que se llamaba MoneyGram. Hablaban de que él estaba recién divorciado en Estados Unidos y buscaba, ya sabes, una nueva pareja. Ellos hablaban todos los días. Yo veía esa relación bien, muy normal. En su segundo viaje a Bogotá, John visitó la familia de Valentina y su vecindario de clase media en el sur de la ciudad. Prometió darle una mejor vida, pero con el paso de las semanas ese amor comenzó a desdibujarse. Por las características de su trabajo como DJ, Valentina tenía que salir en las noches, asistir a fiestas, viajar y conocer a muchas personas. Entonces volvió a escena el John Poulos posesivo, el que atosigó a su exesposa Ashley, y los celos le dominaron la mente. Frustrado por no poder controlarla desde la distancia, el extranjero vigilaba sus publicaciones en redes sociales y contrató a un detective privado para que la siguiera. A pesar de las discusiones frecuentes y la desconfianza, John le dijo a la joven que se radicaría en Colombia para casarse y vivir con ella. Valentina aceptó la propuesta y su novio viajó a Bogotá el 19 de enero de 2023. Al día siguiente rentó el automóvil Volkswagen Voyage gris para moverse por la ciudad. Según el empleado que diligenció el papeleo de alquiler, John le mostró fotos de Valentina en su celular y le dijo: "Ella me está utilizando". A juicio de los investigadores, esa frase fue la primera señal de que algo malo planeaba. La segunda señal se registró esa noche a la salida de una discoteca. Abordó un vehículo con Valentina pedido a la plataforma de transporte InDriver. Ambos estaban discutiendo y en visible estado de ebriedad. Por el chat interno de la compañía, la DJ le escribió al conductor: "Ayuda, estoy en peligro". El conductor volteó a mirarla en la silla de atrás y le preguntó: ¿Estás bien? Ay, ¿por qué escribí eso?, contestó ella, al parecer asustada por lo que pudiera pasar. El resto del viaje transcurrió en silencio. El chofer los condujo a otra discoteca en la madrugada. El 21 de enero de 2023 lo pasaron juntos en el apartamento 802 del edificio Capadocia, en un barrio de estrato alto del norte de Bogotá. Era el primer día de lo que se suponía sería el resto de sus vidas como pareja luego de un noviazgo de 6 meses. Una vida que solo duraría hasta esa noche. Según la investigación, momentos antes de cometer el crimen, John Poulos tuvo que haber contemplado a Valentina dormida en la cama. Tuvo tiempo de reflexionar en las consecuencias y aún así siguió adelante. Desde el hallazgo del cadáver en el contenedor de basura, los allegados del artista se preguntaban cómo fue que murió.
En la audiencia revelaron el resultado de la necropsia. Tenía múltiples moretones y surcos de presión en el cuello, lo que implica que fue estrangulada. El fiscal lo explicó así. Usted, señor John Nelson Poulos, asfixió a Valentina Tres Palacios mediante una acción de compresión en el cuello, luego de haberla agredido físicamente, pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro, cabeza, espalda y extremidades superiores. Usted aprovechó su condición de hombre con contextura gruesa para dominar y reducir a Valentina Tres Palacios. Para poderla agredir físicamente y estrangularla, la víctima no podía defenderse dada la inferioridad o desventaja física. Las evidencias en contra del novio parecen contundentes. Están los videos en los que se le ve salir del apartamento arrastrando un carrito de mercado con una maleta azul de viajero. Las grabaciones en las que se le ve conducir desde el apartamento hasta el barrio Los Cámbulos, donde la dejó en el contenedor de basuras. Al momento de la captura en Panamá le encontraron un rollo de cinta aislante negra, la cual coincide con la misma usada para sellar la maleta y evitar que se abriera, pues el cuerpo de la difunta no cupo entero. Usted, señor John Nelson Poulos, luego de quitarle la vida a la señorita Valentina Tres Palacios, procedió a doblar su cuerpo, aprovechando la flacidez del mismo, y lo empacó en una maleta de viaje azul, de propiedad suya. Dejó la cabeza de la víctima por fuera, se la tapó con una manta o toalla, la subió en un carro de mercado, la introdujo en el baúl del vehículo de placas, el cual había alquilado con anterioridad, y procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23, vía pública del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, y allí, en un vertidor o contenedor de basuras y escombros, la arrojó. También fueron presentados los testimonios de los amigos y familiares de la mujer, el conductor de InDriver y el empleado de la compañía de alquiler de carros. La fiscalía le imputó los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Pese a esto, el detenido defendió su inocencia. El despacho le pregunta: This office asks you, John Nelson Poulos, Mr. John Nelson Poulos, ¿usted acepta o no acepta los cargos? do you accept or don't accept the charges? I do not accept the charges. Él no acepta los cargos. El juez envió al extranjero a la cárcel La Picota de Bogotá mientras continúa el proceso y llega la etapa del juicio. Pero en el aire quedó una pregunta. Si él fue el autor del crimen, ¿por qué la mató? ¿Qué provocó que pasara de un simple estado de celos a fraguar un asesinato con aparente cabeza fría? El celular de Valentina fue encontrado en una caneca del aeropuerto El Dorado, donde al parecer Poulos lo arrojó antes de tomar el vuelo a Panamá. Del WhatsApp de la víctima, la policía recuperó una conversación en la que John la celaba con otro hombre. Ella le respondió: ¿Quién dijo que iré de fiesta? Te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo. Sí, había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de dónde sacas eso. Esta conversación es una pista para entender por qué sucedió el feminicidio. Al parecer, el investigador que había contratado John descubrió que ella tenía una relación paralela. El hecho fue ratificado por la amiga de Valentina en su declaración. Bueno, la relación con Santiago Luna empezó por allá en noviembre de 2022. Ellos estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo por nada y él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones, pero bueno, yo creo que John se enteró del amorío que tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Pienso que eso fue lo que pasó, que John le revisó el celular y vio eso. El fiscal confirmó que John se esmeraba por controlar sus movimientos. Es así como le controlaba sus amistades personales. That is how he controlled her personal friendships.
le vigilaba sus redes sociales, monitor her social networks, e incluso contrató un investigador privado para que la siguiera. and even hired a private investigator to follow her. Comportamiento que se debe entender como violento, Behavior that must be understood as violent, dado a que afectaba la integridad física, given that it affected the physical, moral y psicológica de la víctima, moral and psychological of the victim, pues le instrumentalizaba su condición de mujer. El supuesto amante es un inversionista en negocios de criptomonedas y cannabis, y dijo a los investigadores que desconocía que Valentina tenía novio. Según la amiga, la DJ estuvo de paseo con él en Aruba, pero a John le dijo que estaría tocando música en un evento. ¿Será por eso que le quitó la vida? ¿Pero con qué derecho? En las redes sociales no faltaron los indolentes que culparon a la propia Valentina de lo ocurrido, que se pusieron del lado del asesino justificando su proceder. En este caso, parte de la sociedad colombiana demostró su putrefacción, su machismo y ausencia de piedad, en contraste con la solidaridad que mostraron varios medios de comunicación y grupos sociales que rodearon a la familia. También quedó expuesto el carácter de esos hombres que creen que las mujeres les pertenecen, en particular de algunos extranjeros, en cuya mente pareciera que son los héroes que llegan a rescatar de la pobreza a las latinas y que por eso son sus dueños. Usted, señor John Nelson Paulos, you, Mr. John Nelson Paulos, le quitó la vida a Valentina Tres Palacios Hidalgo, took the life of Valentina Tres Palacios Hidalgo como resultado de un proceso celodípico, as a result of a jealousy process basado en una obsesión permanente based upon a permanent obsession respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella, hasta el punto de concebirla como un objeto personal y por ende ejercía sobre ella un acoso y control sobre sus acciones y actuaciones. Analizando las pruebas en el caso de John Paulus, me pregunto si él en realidad pretendía vivir junto a ella y casarse. En su última visita a Colombia, cuando se suponía que se quedaría en Bogotá para establecer un hogar con Valentina, llegó con un equipaje de mano, lo que no coincide con una mudanza. Además, alquiló un apartamento y un carro por apenas 3 días. ¿Acaso había planeado matarla antes de viajar desde Estados Unidos y después escapar del país impunemente? Aún falta la realización del juicio, en el que la fiscalía pedirá 50 años de cárcel y él tratará de probar su inocencia. Pero ¿cómo podrá evadir tanta evidencia en su contra? La justicia ya no le devolverá a Valentina a su familia, aunque de emitir un fallo condenatorio, al menos quedará el consuelo de que el responsable no se saldrá con la suya. Así ella no sería una cifra más en la cruda estadística de los cientos de feminicidios que quedan en el olvido, como la música que alguien apaga al final del día. Aquí termina el capítulo de hoy. Si los ha intrigado esta historia, no se pierdan nuestro próximo episodio, con un apasionante relato de la época más brutal del narcotráfico en Colombia, cuando agentes del Estado y grupos criminales conspiraron para destruir el imperio del capo Pablo Escobar Gaviria. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.